¿Ven la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, la clase pasada se dio el tema conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Entonces ahora vamos a dar un paso adelante y se va a dar conservación de la energía. Conservación de la energía. Entonces, conservación de la energía. Para un sistema de partículas. Bien, como de costumbre, como ya ustedes saben, se va a realizar el análisis del movimiento siempre con respecto a un sistema inercial de referencia, donde se tiene el observador O, el sistema X y Z, y se orienta el espacio con una base vectorial IJK. Bueno, en el caso de tener un sistema de partículas, uno tiene una partícula de masa MI con un diferencial de RI que se desplaza a un diferencial de RI y este es su vector posición. Aquí se tendrá una masa M sub J que se desplaza un diferencial de RJ y es identificado con el vector posición R sub J. Y aquí se tendrá una masa M sub K que se desplaza un diferencial de RK y es identificada la partícula con R sub K. Bien, bueno, hasta ahí tampoco hay nada nuevo. Bien, en cualquier instante, si ustedes observan, la energía cinética de la partícula, G sub C o E sub K o T, será un medio de mv sub I al cuadrado. Bien, ahora, si esta partícula, si este sistema de partículas tiene un centro de masa y ese centro de masa se identifica con el vector posición RCM, entonces una partícula como la késima se va a identificar con el vector R' sub K. O también, si ustedes quieren, desde el centro de masa con el vector R' sub I. Siempre y cuando que tengamos aquí un sistema de referencia, prima, con un observador O' coincidente con el centro de masa. Bien, entonces, R, la ubicación de la partícula I en un instante cualquiera, puede expresarse como la ubicación medida por O' más R es la ubicación del centro de masa. Es decir, esta es la lectura, esta es la ubicación que hace O' de la partícula, esta es la ubicación que hace R y esta es la ubicación de O respecto del centro de masa. Y aquí se forma un triángulo vectorial, de manera que en todo instante de tiempo se cumple esta igualdad. Como interesa la velocidad, se deriva con respecto al tiempo y se tendrá esta expresión. Bueno, y como interesa el módulo, será el módulo
al cuadrado. Es decir, el módulo al cuadrado será B sub I prima al cuadrado más 2BI prima BCM más BCM al cuadrado. Entonces, la energía cinética medida por el observador inercial O, E sub C, será un medio de la CMI, aquí me falta una I, pero si yo quiero la energía cinética total, como la energía cinética es una magnitud escalar, la energía cinética, esto es de la partícula I. Entonces, si uno quiere la energía cinética total, uno suma desde I igual 1 hasta n. Entonces, esto será como un medio, es una constante, puede salir como factor común. Entonces queda, bueno, desarrollemos un medio de MI por esta suma, por este término, perdón, B sub I prima al cuadrado más y aplicando la propiedad distributiva a la sumatoria, uno tiene que la energía cinética de todo el sistema de partículas va a ser, un medio sale más un medio y este 2 también sale más un medio al cuadrado. Es decir que si se reordena, fíjense que la velocidad del centro de masa es una constante para el sistema de partículas. Es decir, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa para la partícula 1? BCM. Para la partícula 2, BCM. Para la partícula 3, BCM. Es decir, que en esta sumatoria no cambia. Por lo tanto, puede salir factor común. Es decir, E sub C será un medio de BCM cuadrado por la sumatoria de MI, donde este término es este. Más esto con esto. Y BCM aquí también puede salir factor común. BI' más este término es este. Más un medio o si quieren esto podemos escribirlo por comodidad. Esto se puede escribir como un medio. Bueno, entonces la energía cinética del sistema de partículas puede expresarse como un medio de la suma de todas las masas, es decir, la masa total, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más BCM por esta sumatoria. ¿Pero cuánto vale esta sumatoria? Por definición de centro de masa, vale 0. Vale 0 a 0 más. ¿Y esto cuánto vale? Es la energía cinética, vamos a escribirlo, un medio de MI B sub I prima al cuadrado. Es decir, es la energía cinética medida por O'. Entonces, la energía cinética medida por O es igual a la energía cinética del centro de masa más la energía cinética medida por O', que es este término. Esta es una ecuación idéntica a la que se obtuvo la clase pasada. La clase pasada se obtuvo que la cantidad de movimiento medida por O era igual a la cantidad de movimiento del centro de masa más la cantidad de movimiento medida por O'. Bueno, acá es lo mismo.
Esto es lo que mide O', esto es lo que mide O', esto es lo que mide O y esto es lo que mide O. Y para poder compatibilizar las observaciones, simplemente hay que sumar este término. Y este término es un término muy particular, porque fíjense, es como si toda la masa del sistema de partículas estuviera concentrada en el centro de masa. Es lo que se llama la energía cinética del centro de masa, o la cantidad de movimiento del centro de masa. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, si se entendió esto, vamos un paso adelante. Del análisis que se hace para una partícula, uno tiene que MI, la masa por la aceleración, o sea, si uno tiene el sistema de partículas, el sistema inercial de referencia, como lo dibujé bien al principio, con el observador inercial X, Y, Z, Y, J y K. Bueno, y aquí uno tiene las partículas, ¿no es cierto? Bueno, entonces para una partícula en particular, para esta partícula, la suma de fuerzas externas más la suma de fuerzas internas, como vimos la clase pasada, sumando en J, con I distinto de J, de J igual 1 hasta N, es decir, la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre esta partícula, más la resultante de las fuerzas internas que actúan sobre esta partícula, bajo la hipótesis de que las MI son constantes para todo tiempo, tiene que ser igual a masa por aceleración. Bien, la segunda ley de la dinámica. Bueno, si ahora se multiplica escalarmente por diferencial de RI, ¿qué se obtiene? Aquí ya sabemos que esto es J igual 1 hasta N, con la condición de que I es distinto de J. Bien, entonces, este término se mantiene, es decir, MI por A sub I, escalar, producto escalar diferencial de RI, tiene que ser igual a ¿quién? A este término, pero este término, la suma escalar diferencial de I puede escribirse como la sumatoria de FI escalar diferencial de I. O sea, aplico la propiedad distributiva del producto escalar. Y aquí lo mismo. Y se suma a todas las partículas con la condición de que I sea distinto de J. Bien, bueno, y ahora, como la partícula se mueve un diferencial de RI, entonces uno integra esto. Fíjense que este producto escalar no es otra cosa que el trabajo elemental. Esto no es otra cosa que el diferencial de WI. Es el trabajo que realizan las fuerzas externas que están actuando sobre la partícula iésima. Este es el trabajo que realizan las fuerzas internas. Y este es el trabajo de la fuerza de inercia. Entonces, si ahora quiero obtener, son los trabajos elementales, si quiero obtener el trabajo total, integro. ¿Entre cuánto integro? Bueno, entre una posición inicial y una posición genérica. Entre una posición inicial y una posición genérica, una posición inicial y una posición genérica. Bueno, ¿y cuánto vale esto? Este término no es otra cosa que dB de I a dt.
Entonces, queda que la integral de RI0 a RI por MI de B de I a de T por diferencial de RI, esto es escalar, tiene que ser igual a perdón, aquí yo sumé, aquí cometí un pequeño error, un pequeño gran error. Esto no es sumatoria, porque estamos analizando una partícula. Una partícula. Todavía no, aquí sumé por adelantado. Me van a disculpar, jóvenes. Entonces, aquí nos queda que, sustituyendo, queda que esto es la integral bueno, esto ya podríamos sustituir. Bueno, a ver, estoy haciendo, vamos a ir por partes. Van a disculpar. Ahora sí. Esto es FI, escalar, más la integral de la suma de las FIJ, escalar diferencial de RI. De RI 0 hasta R sub I, y esto es con J igual a 1 hasta N, con I distinto de J, como vimos la clase pasada. Bueno, jóvenes, pero ¿esto cuánto es? Esto es B sub I. Esto es B sub I. Entonces, queda que la integral de RI0 a RI de MI de BI escalar diferencial de I, o sea, el producto escalar es conmutativo, es igual a la integral de FI escalar diferencial de I más la integral de la sumatoria de las FIJ escalar diferencial de RI. Y esto será integrado desde RI 0 hasta RI 0 hasta RI y así. Bueno, y ahora sumamos a todas las partículas I. Entonces se hace la sumatoria de igual 1 hasta N, de la sumatoria desde igual 1 hasta N, de la sumatoria desde igual 1 hasta N. Bueno, ¿y esto cuánto da? Fíjense que esta integral no es otra cosa que BI diferencial de BI, escalar diferencial de BI, es BI diferencial de BI coseno del ángulo entre los dos, que vale 1. O sea que esto es la sumatoria de la integral de MI, o sea, esto no es otra cosa. Aquí yo, aquí cometí un pequeño, otro error. Hoy lo que pasa es que, fíjense que acá, aquí, hasta aquí va todo bien, ¿me entienden? Hasta acá va todo bien. En el momento en que aquí tengo diferencial de BI sobre I, ya acá tengo que cambiar los límites de integración, porque el diferencial es BI. Entonces esto es la integral de B sub I 0 hasta B sub I. Y esto se mantiene. Bien. Entonces, ¿esto cuánto vale? Esto vale 1/2 de M B sub I al cuadrado. Y como la integral de una suma, la suma de las integrales, evaluado entre B sub I 0 y B sub I, entonces esto será la suma de las energías cinéticas sub I menos las energías cinéticas sub I 0. Y esto va a ser igual, como ¿esto cuánto es? Es el trabajo realizado por la resultante de las fuerzas, todo esto es WI.
Esto será sumatoria de WI. Y fíjense que acá tengo la sumatoria de la sumatoria, pero esta sumatoria doble no se anula. ¿Por qué? Porque si bien FIJ es igual a menos FJI, uno podría decir se anula, como se hizo en el caso de cantidad de movimiento. No, no se anula, porque estoy multiplicando que FIJ está multiplicado por diferencial de RI es igual a menos FJI multiplicado por ¿quién? Por diferencial de RI. Ah, pero esta fuerza tiene una trayectoria diferente. Esto es distinto. O sea que esto de acá no se anula. No se anula. Esto es lo que se llama el trabajo de las fuerzas internas. Este es el trabajo de las fuerzas internas y se llama W' sub I. Sumado me da el total. O sea que esto es la sumatoria de los trabajos de las fuerzas internas. Entonces, que en definitiva, jóvenes, el cambio como esta sumatoria esta es la energía cinética menos la energía cinética inicial, esto es el cambio de la energía cinética, es igual a ¿quién? Al trabajo, a la suma de los trabajos de las fuerzas externas más la suma de los trabajos de las fuerzas internas. O sea que cuando uno tiene un sistema de partículas, el teorema trabajo-energía cinética, ¿qué dice? Dice que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas más el trabajo realizado por las fuerzas internas. Para una partícula, esto es para un sistema de partículas. Ahora, para una partícula, W' ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, W es igual a W. El teorema trabajo-energía cinética para una partícula. Pero para un sistema de partículas, el cambio en la energía cinética se debe a que hay un trabajo realizado por fuerzas externas más el aporte del trabajo realizado por las fuerzas internas. Esa es la diferencia sustancial que existe en el teorema trabajo-energía cinética para una partícula y para un sistema de partículas. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora, si las fuerzas internas son conservativas, este es el caso general. Este es el caso general. Ahora, casos particulares. Casos particulares. Bien, ¿cuáles son los casos particulares, jóvenes? Empecemos. El primer caso particular es que W', o sea, las fuerzas internas, son conservativas. Son conservativas. Entonces, este trabajo puede expresarse como menos el cambio en la función potencial interna. Existe una función B' tal que su variación cambiada de signo nos da el trabajo para campos de fuerzas conservativos. Es decir, el primer caso particular se da cuando las fuerzas internas son conservativas. Entonces, bajo esa hipótesis, el cambio en la energía cinética será igual al trabajo realizado por las fuerzas externas menos el trabajo realizado por las fuerzas internas, que se expresan como menos el cambio o más menos el cambio en energía potencial interna. O sea que delta D sub C más delta B' es igual a W. O sea que delta D sub C más B' es igual a W. ¿Estamos? Bueno, ya a este término, jóvenes, en termodinámica, se le da el nombre de U. O sea que delta de U es igual a W. Delta de U es igual a W. Bien,
Y esto es lo que se llama la energía en mecánica, esto es lo que se llama la energía propia del sistema. ¿Y por qué se llama energía propia? Porque le pertenece, porque es la energía potencial interna, o sea, le pertenece al sistema, más la energía cinética de las partículas. Es la energía cinética que tiene el sistema. Entonces, fíjense que ahora, considerando ya no la energía cinética, sino la energía propia, el cambio en la energía propia resulta ser el trabajo. Es decir, no puede cambiar la energía propia si no hay un trabajo realizado por fuerzas externas. Bien, bueno, segundo caso particular. Las fuerzas externas son conservativas. Entonces, en este caso, W se puede expresar como menos delta B. Entonces, bajo esa hipótesis, nos queda que delta D sub C más B' es igual a menos delta B. O sea que delta D sub C más B' más B es igual a 0, lo que significa que la sumatoria de la C sub J, siendo en este caso la C sub J, la energía cinética, la energía potencial interna y la energía potencial externa, ¿cuánto vale eso? 0. Eso implica que la sumatoria de la C sub J, ¿cómo es? Es una constante. Otra vez llegamos al teorema fundamental de conservación de la energía. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? sí, ingeniero. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen para ver de qué se trata esto. A ver, para una partícula, ¿cuánto vale P? M por B. ¿Cuánto vale la fuerza? El cambio, la interacción es el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Y qué dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? Muy bien, que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso, y ese impulso se expresa como F de t, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y esto es lo que se llama el impulso de una fuerza. En un sistema de partículas, ¿cuánto vale P? Vale la sumatoria de la CMI por B sub I, que puede expresarse como la cantidad de movimiento observada por O va a ser la cantidad de movimiento del centro de masa más la cantidad de movimiento que mide O', o sea, MBCM más la sumatoria de la CMI B sub I', que es P'. ¿Y qué dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas? Lo mismo, que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial más el impulso. El impulso. Pero en este caso, ¿esto cuánto vale? Esto vale la sumatoria de las cantidades de movimiento finales de todas las partículas. ¿Y esto cuánto vale? Vale la sumatoria de todas las cantidades de movimiento iniciales. Vamos a poner un 0 aquí para que no se confunda con el subíndice de sumatoria, más la sumatoria de los impulsos. Fíjense que esto es para una partícula, esto es para un sistema de partículas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Ahora vamos a conservación de la energía. ¿Cuál es la magnitud fundamental? La energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética de una partícula? 1/2 de mv². ¿Cuál es la otra magnitud fundamental? El trabajo. La integral de F escalar diferencial de R. ¿Y qué dice el teorema de trabajo de energía cinética? Que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo. Es decir, la energía cinética final
va a ser igual a la energía cinética inicial más el trabajo. Eso es para una partícula. Esto es para una partícula. Ahora, para un sistema de partículas, ¿cuánto vale la energía cinética? Vale la sumatoria de 1/2 de mv² cuadrado. Ahora, si quiero expresar esto en términos de lo que observa O un observador en movimiento relativo, O', entonces la energía cinética que mide O es igual a la energía cinética que mide O' más 1/2 de la masa total del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Ya tenemos la magnitud, la primera magnitud fundamental expresada tanto por el observador inercial como por el observador en movimiento relativo, O', que en la mayoría de los casos nosotros siempre somos O'. Bueno, ¿y qué dice el teorema de conservación de la energía en este caso? Teorema trabajo-energía cinética para un sistema de partículas. Que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas, pero en este caso hay que sumar el trabajo realizado por las fuerzas internas. Por las fuerzas internas. Bien, esa es la diferencia. ¿Se entendió? O sea que la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial, sub C O, para no confundir con el subíndice, más que el trabajo realizado por las fuerzas externas y las fuerzas internas. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que en este caso, en el anterior caso es similar, solamente que en lugar de considerar la cantidad de movimiento de una partícula, se considera de todas las partículas. Aquí además hay que considerar este término adicional, que es el trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. ¿Esto es para un sistema de partículas, no, ingeniero? Así es, joven. Para un sistema de partículas. Bien, si se entendió esto, damos un paso adelante. Conservación ¿de quién? ¿Qué falta analizar? Momento angular. Así es, joven. Conservación del momento angular. Bueno, nuevamente, se tiene un sistema inercial con el observador O, X y Z y la base vectorial I, J y K. Y aquí se tiene un sistema móvil con un observador O' que coincide con el centro de masa y el sistema móvil X' y', Z' y se tienen las partículas. Bueno, en el apunte tienen el álgebra, no lo voy a repetir porque es hacerlo por tercera vez. Por tercera vez ya no, ya lo hicimos para cantidad de movimiento, lo hicimos para energía, ahora en el apunte está el desarrollo algebraico, la cantidad de movimiento angular o de una partícula, ¿cuánto vale? RI vector PI, es decir, M sub I, B sub I. Si quiero la cantidad de movimiento angular del sistema de partículas, ¿qué hago? Sumo. Listo. Entonces, esto me da la cantidad de movimiento, pero esta es una suma vectorial. El sistema de partículas va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de RI vector MI B sub I. Listo. Y hay que recordar que RI es lo que mide O, es lo que mide O' más RCM. Y la velocidad que mide O es la velocidad que mide O' más BCM. Bien, si ahora se sustituye aquí, jóvenes, esto se pone aquí y esto se pone aquí, y se hace el producto vectorial y se suma, se los dejo como tarea, es álgebra simple, además está desarrollada en el apunte en detalle, y se recuerda que la sumatoria de las MI y RI', ¿cuánto vale? 0. Y la sumatoria de las MI, B sub I', ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque O' coincide con el centro de masa.
Recordando estas dos cosas, entonces, el momento angular que mide O es igual al momento angular que mide O' más ¿quién? El momento angular del centro de masa. No hay nada nuevo bajo el sol, jóvenes. Es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a escribir para repasar las tres expresiones. La cantidad de movimiento que mide O es igual a la cantidad de movimiento que mide O' más ¿quién? La cantidad de movimiento del centro de masa. La energía cinética que mide O es igual a la energía cinética que mide O' más ¿quién? La energía cinética del centro de masa. Bien, bueno, eso es. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora conservación del momento angular. Nuevamente, para una partícula, ¿cuánto vale esto? Vale RI vector MI de sub I. Ahora, si se deriva con respecto al tiempo, será y hay que respetar el orden porque uno está derivando un producto vectorial. Y si ahora uno suma para tener el total, y como la derivada una suma, la suma de las derivadas, ¿esto qué es? Esto es la derivada respecto del tiempo de la sumatoria de los HI. No sé. ¿Y esto qué es? Fíjense, esto es B. Y BI, vector MBI, esto vale 0, porque B sub I es paralelo a MBI. Entonces esto es 0, vector, más RI, vector MBI, punto. Pero ¿esto cuánto vale? La fuerza. Entonces esto es RI, vector FI. ¿Y eso qué es? La sumatoria de los momentos respecto de O. ¿Y esto cuánto vale? El momento angular total. O sea que otra vez se llega a la expresión que la variación respecto de O, del momento angular con respecto a O, respecto al tiempo, es igual a la suma de los momentos. ¿Y esto cuánto vale? El momento total. El momento total. Conservación del momento angular. Por supuesto, si MO es igual a 0, hipótesis, entonces HO es una constante vectorial. Eso es, jóvenes. Entonces, el teorema del impulso angular, en este caso, se obtiene así. MO diferencial de T es igual a diferencial de HO. Y si uno integra, esto es el momento angular final menos el momento angular inicial, HO, ¿no? Inicial o HO, ¿no? Con respecto a O, el momento angular con respecto a O inicial es igual al impulso angular, que es esto, desde TI a TF. ¿Y esto qué es? El impulso angular resultante. No cambia nada, jóvenes. La expresión es la misma. Es decir, el momento angular final es igual al momento angular inicial más el impulso angular con respecto a O. La única diferencia es que hay que sumar todos los momentos angulares. Aquí hay que sumar todos los momentos angulares para todo el sistema de partículas y hay que sumar todos los impulsos angulares. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno,
La clase que viene, jóvenes, vamos a dar colisiones, uno de los temas más importantes de la física, porque permiten los choques, las colisiones, permiten analizar el intercambio de cantidad de movimiento, momento angular y energía entre partículas. ¿No? Es uno de los temas claves de la física, no solo de la física clásica o la mecánica racional, ¿no? Sino de la física cuántica y relativista. Y luego vamos a ver flujos másicos, tema importantísimo para aplicaciones de ingeniería hidráulica, ingeniería mecánica y aeronáutica. Bien, bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos a pasar clases este jueves, ingeniero? Este jueves, claro que sí, joven. ¿El jueves qué día cae? 23. Sí, por supuesto, vamos a dar clases. Bien, porque si no damos clases, jóvenes, no vamos a terminar el semestre. Bien, o vamos a ver. ¿Podemos terminar el semestre? Sí, pero la cátedra acostumbra a dar toda la materia. En beneficio de ustedes. No es mío. Yo ya estudié, yo ya razoné, ya pensé, ya medité, sigo meditando, la mecánica, la física. Es por ustedes. Bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.